Señor, por este momento juntos. Damos gracias al Señor por su palabra, como decíamos recién, que va en este momento a ser expuesta. Bueno, vamos a ir al libro de Eclesiastés con esta expectativa, con este deseo en el corazón de que el Señor nos ayude. Estábamos terminando el fin de con la palabra del Señor que nos invitaba a dedicar nuestros pensamientos, ¿cierto? Todos nuestros pensamientos, a ponerlos en aquellas cosas que son útiles, que son para edificación, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo puro, bueno, todo lo que la palabra del Señor justamente nos manifiesta. Y claro, es todo un proceso, es todo un ejercicio, ¿no? Hacer que nuestras mentes estén enfocadas justamente en aquellas cosas que serán para bendición, para fortaleza, y las que no son con esa finalidad, digamos, si no tienen ese ingrediente de bendición, descartar completamente todas aquellas cosas que obstruyen nuestro crecimiento, que perjudican nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que el Señor nos ayude. Y bueno, vamos a ir a Eclesiastés en el capítulo 7. Dice la palabra del Señor así, capítulo 7, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Bueno, y sigue la escritura, vamos a seguir leyendo, por supuesto, porque esto es toda una reflexión en relación a la seriedad de la vida, ¿no? No es que vamos a vivir enojados, serios, ¿cómo es? Aguafiestas, mala onda, no, sino que el sabio está poniendo en la balanza, diríamos así, la importancia que tiene, como quien dice, tomar la vida en serio. Ya hemos visto esta escritura en otro momento, en otra oportunidad, pero en esta ocasión otra vez retomamos este pensamiento, porque continúa aquí el versículo 6, dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. También esto es vanidad. Bien, entonces estos primeros versículos de este capítulo, vamos a tomarlo así, estos primeros versículos hasta este capítulo 6, versículo 6, para pensar en lo que justamente nos está haciendo reflexionar el sabio Salomón aquí. Dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y ahí empieza con todo este tema de la muerte y de la vida, ¿no? Pero lo que se destaca acá en el primer versículo es este pensamiento sobre la buena fama por un lado y el buen ungüento por el otro lado. Bueno, no está hablando de la fama aquella de los famosos, de la televisión o de las revistas, del mundo de la farándula, no. Está hablando diríamos así, en otras palabras, del buen testimonio, el buen testimonio. Entonces, en otras palabras diría, mejor es el buen testimonio que el buen ungüento. Y bueno, pone justamente en la balanza estas dos cosas, porque está hablando del buen ungüento, o sea, de un perfume, que era propio de estas culturas orientales, donde se le daba mucha importancia a las especias aromáticas, a los perfumes y a todas estas cosas que tenían que ver, por un lado, con la belleza. Ustedes saben que
a la hora de escoger una persona, una reina, alguien que iba a ir a estar en el palacio, tenía que pasar tiempo en estos perfumes y afeites, como le ocurrió a la reina Esther. Era muy importante, ya sea en ese ámbito como también en lo que tenía que ver con la muerte. Sabemos que las mujeres en el día que Jesús murió, ellas corrieron al sepulcro, fueron justamente con ungüentos y especies aromáticas para ungir el cuerpo. Era muy importante este ungimiento, esto de poner ese tipo de cremas, ¿no?, que traían un perfume. Y el sabio nos llama la atención con esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con perfumes y ungüentos y arreglos, justamente tiene que ver con lo externo, lo que no está, lo que no refleja lo interno, ¿no? Y entonces él está poniendo, digamos, esto en balanza y diciendo que es mejor el buen testimonio, la buena fama, o digamos en otras palabras, es mejor lo interno que esté saludable, que esté en buena salud y con buenas intenciones y generando buenos pensamientos y buenas acciones, que un perfume que es pasajero, que uno se lo pone y al poco tiempo ya se evapora y ya no queda más el perfume. Pero sí un buen testimonio, sí la buena acción, sí el buen vivir, sí el ser respetuoso, sí el ser generoso y todas estas virtudes que tienen que ver con justamente la vida del Señor manifestada en nosotros. Entonces, los perfumes y ungüentos y aromas y hierbas y todas estas cosas formaban parte de esa cultura y era entonces fácil de entender esto. Y bueno, eso es muy aplicable también a este tiempo que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con aquello que uno vive a veces y es simplemente una apariencia, pero no estamos viviendo en lo genuino de lo que nosotros somos, estamos aparentando que somos de cierta manera. Y ese es el llamado de atención acá, por eso aparece este primer mejor acá y es justamente llamándonos a que nosotros deberíamos prestar atención a eso y ser más genuinos, ser más transparentes, ser más sinceros, ser menos hipócritas, menos mentirosos y bueno, de a poco, diríamos así, ir en esa transformación que nos ofrece el Señor a través del proceso de santificación que está ocurriendo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y por eso es que después viene a entrar en el tema de la muerte y del nacimiento. Y dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque está reflejando dos eventos en realidad. No es que está diciendo que el morirse es mejor ni que sea malo el nacer, ¿no? O sea, está diciendo que en el evento de la muerte, en el funeral, en el velorio, en esos tiempos los velorios eran, no sé, eran por muchos días, por 7 días, y se hacía toda, digamos, una ceremonia, se contrataban incluso en ciertos tiempos bíblicos las personas que iban a llorar porque eran especialistas en eso, era su trabajo, se especializaban en eso y entonces ellas hacían ese trabajo. Y entonces lo que está diciendo aquí el sabio es que es mejor estar en el ámbito de la muerte donde hay ese recogimiento, esa reflexión, esa evaluación de la vida. Bueno, generalmente en un velorio la frase más común es no somos nada, ¿no? Y otra frase común era qué bueno era el finado, ¿no? O sea, hay expresiones que ya las tenemos adoptadas y bueno, en mi más sentido pésame a la persona que está atravesando por el problema y bueno, de alguna manera tratamos de empatizar, de sufrir el dolor con el otro, ¿no? De alguna manera, pero en realidad jamás podemos llegar a ese punto.
pero sí lo que podemos hacer es reflexionar, porque esa muerte que estamos mirando ahí es lo que nos va a ocurrir a todos nosotros. O sea que diríamos así como dijo alguien, en un velorio, en una sepultura, estamos viendo nuestra propia sepultura, nuestra propia muerte que va a ocurrir indefectiblemente en algún momento y tendremos que enfrentarnos a eso. Por eso está llamando la atención aquí el sabio, diciéndonos que es mejor ese ámbito de reflexión, porque ahí uno hace mejores evaluaciones y como dijo alguien, se hace mejor evaluación y se piensa mejor en el lecho de muerte o en la enfermedad que en la universidad, donde uno puede llenar su cabeza de conocimientos y de quizás un montón de información que parece que son de un valor incalculable. Pero cuando uno está en el lecho de muerte, cuando uno está en el lugar de la enfermedad, las evaluaciones cambian y todo, diríamos así, no sé, aún las cosas materiales van perdiendo su valor. Ahora, lo único que viene a tomar valor es la vida. O sea, yo quiero vivir. Eso es todo lo que uno piensa en ese momento. Quiero sanarme, quiero levantarme. Y es eso lo que está reflejando aquí el sabio, diciendo también, mejor es ir a la casa del luto, justamente ahí entonces ya va al tema, ¿no? Que a la casa del banquete. Porque cuando se iba a la casa del luto, ya lo dije, estábamos en una fiesta, o sea, en un evento muy prolongado. Había un montón de días para pensar en el muerto y para pensar que yo podría ser el próximo muerto, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Por eso es mejor ir a la casa del luto, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque aquello es el fin, dice, es el fin de todos los hombres, versículo 2, y el que vive lo pondrá en su corazón. Ahí está, ¿ve? Lo pondrá en su corazón. O sea, el que está vivo, la persona que está de espectador, que está participando de ese momento, dice, va a poner en su corazón esto que está mirando, le va a servir como una lección y lo va a hacer reflexionar. Lo va a hacer reflexionar y lo va a hacer evaluar justamente de qué manera está viviendo la vida, como dice el Salmo. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Es lo que tenemos que aprender nosotros por medio de la obra del Señor, del Espíritu Santo en nosotros, para saber valorar el tiempo. El tiempo. A veces desperdiciamos tanto el tiempo y en estos tiempos que vivimos mucho más se desperdicia el tiempo. Y nos ha caído en este tiempo estos adelantos tecnológicos que nos permiten perder mucho tiempo. Yo me sorprendo del tiempo que se podría llegar a perder o que otros pierden en las redes, porque yo he entrado así tímidamente, como dice un amigo mío, y en pocos minutos pasaron 15 minutos. Y solamente estuve con el dedo así. Hay mucho de entretenimiento, mucha distracción para perder tiempo. Estamos en el tiempo donde más tiempo se pierde. Y nosotros tenemos que reflexionar y recapacitar sobre esto, ¿no? Porque eso afecta a la familia, afecta a la relación de matrimonio, de amigos. Hemos estado en lugares donde uno se sienta en una mesa y mira para la otra mesa y están todos con el celular y nadie está pensando que está rodeado de amigos o de familiares. Entonces, importante esto. ¿Qué más dice? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El mismo tema, lo vuelve a reafirmar, el mismo tema, es mejor el pesar que la risa. Es mejor el pesar que la risa. Bueno, hay gente que toma la vida en broma. Y este es un llamado, esta escritura es un llamado para aquellos que toman la vida en broma. Y todo parece que es un chiste y acá vamos a seguir viviendo la vida y salga lo que salga, ¿no? O como se dice vulgarmente, a la que te criaste. Pero ese no es el plan de Dios, ese no es lo que Dios quiere, ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces el corazón se enmendará. Ya ahora entonces no solamente que va a poner, como dice el versículo anterior, va a poner esta experiencia en su corazón
va a ser reflexivo, va a pensar lo que está viviendo, sino que ahora esa misma poner en el corazón del versículo 2 hace que esta persona enmende su corazón, venga un arreglo al corazón, que el corazón se acomode, que los propósitos se acomoden, que los pensamientos se acomoden, que los objetivos por los que uno vive vuelvan a su lugar correspondiente y empecemos a pensar con sabiduría, porque de eso se trata la sabiduría. La sabiduría es saber vivir. El conocimiento puede estar, uno puede adquirir mucho conocimiento, pero no tener nada de sabiduría. Hay que tener cuidado con eso. A veces confundimos, pensamos que por tener mucho conocimiento, una persona, decimos, eso sí que es sabio, porque sabe un montón. No, tiene conocimiento, pero no es sabio. O sea, puede ser que lo sea, puede ser que sea una persona de conocimiento y a la vez ha sabido aplicar ese conocimiento a su vida y ahora sí se ha convertido en un sabio. Pero por lo general no ocurre así, no ocurre así. Entonces, el corazón de los sabios está en la casa del luto. ¿Ve? Siempre el corazón está ahí. Ya se va dando cuenta que acá el corazón está en el centro de la acción. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón, y acá ya aparece el insensato, está en la casa en que hay alegría. El insensato no quiere prestar atención, el insensato es el que cierra sus oídos y sus ojos y quiere seguir de fiesta, ¿no? Pero el sabio, que ha pasado por esta misma experiencia, quizás los dos fueron a la casa del luto, pero el sabio ya puso en su corazón lo que estaba mirando, empezó a reflexionar, permitió que ese conocimiento ahora haga enmendar su corazón, o sea, que produzca cambios, y ahora dice que el corazón del sabio ha quedado en la casa del luto, o sea, quedó con esa reflexión y no la olvidó. No es que fue un pensamiento de paso y que ahora ya está en otra cosa, así que ya está, eso ya está, ya enterramos al muerto y ya está. No, él queda con ese pensamiento y eso le hace pensar en lo que va a hacer en el futuro. En cambio, el insensato salió del velorio y se fue a la fiesta y siguió la fiesta. Que el Señor nos guarde, nos ayude a ser reflexivos, a darle importancia a lo que tiene que ver con lo interno, lo que realmente va a exhalar un perfume verdadero y no ese ungüento, ese perfume externo que es una apariencia, que es una hipocresía, que es cuando yo me presento como alguien que está en salud espiritual y en realidad es todo lo contrario. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, vamos ahí rápidamente, Primera de Pedro capítulo 3, dice así la palabra del Señor en el versículo 4 o 3. Bien, en realidad todo el capítulo es bueno, pero el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, está hablando a las mujeres, pero vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, lo que acabamos de leer, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Delante de Dios. Esto no es una hipocresía que yo puedo mostrar delante de la gente, que la gente por ahí le vendo un buzón, pero a Dios no le puedo plantear esto y pensar que Dios se va a engañar con lo que yo estoy mostrando. Dice que este atavío debe ser el interno, no el externo. Acá habla de peinados ostentosos porque está hablando de las mujeres, pero esto nos viene bien a todos, porque cómo cuidamos la apariencia, no solamente la apariencia, diríamos así, en lo moral o en nuestra forma de vivir, pero cuidamos a veces incluso también nuestra apariencia física más que la apariencia o lo que realmente importa, que es lo interno. Y esta escritura justamente nos pone en ese brete, en ese aprieto de tener que darle importancia a lo interno, a lo del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible.
Hermanos, ¿estamos nosotros maquillándonos, diríamos así, internamente en un espíritu afable y apacible? Bueno, yo me encuentro lejos de eso. Necesitamos que el Señor nos ayude para ser de ese tipo de personas, de esa calidad de vida que podemos reflejar esa gracia, esa virtud que el Señor puede operar en lo más íntimo de nuestros corazones. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Está hablando de las mujeres, pero está hablando de que estas mujeres en la antigüedad, en el pasado, se ataviaban, pero internamente, se adornaban internamente, se maquillaban, diríamos así, y se perfumaban internamente. Que el Señor nos guarde en ese perfume verdadero, no de hipocresía, no esa levadura de los fariseos, ¿no? Esa era la levadura de los fariseos, eran hipócritas, simulaban. Jesús le dijo más, le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están brillantes, están hermosos, pero por dentro están llenos de muerte. Terrible, ¿no? Terrible lo que puede haber en el corazón de alguien como los fariseos, que los fariseos eran personas que conocían la ley al derecho y al revés. Eran tremendos eruditos, tremendos sabios en conocimiento, pero no en vida, no en testimonio, no, como dice acá, en buena fama. Tenían mala fama. Oraban, levantaban las manos, pero levantaban las manos con iras y contiendas. No hacían conforme a la palabra, dice, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Ellos hacían todo lo contrario. Eran jueces del pueblo, hostigaban a Jesús, lo perseguían, lo querían matar. Terrible. Bueno, sigamos acá. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Siempre llevando a esa dualidad, ¿no? de que cómo nos gusta cuando nos palmean la espalda, ¿no? Y nos gusta que esté todo bien, incluso en nuestro saludo a veces es así, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Y está todo podrido, está todo mal, ¿no? ¿Cómo necesitamos ser más sinceros, más verdaderos? Porque dice esta escritura que es mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Cómo nos gusta que nos adulen? ¿Cómo? Hay un dicho, bueno, se me vienen siempre los dichos, ¿no? Mentime que me gusta. No podemos aplicar eso. No podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir en la verdad. Nosotros no podemos vivir amando la adulación, gustando de esa vida falsa y no esa verdad del sabio que viene para reprenderme. Yo tengo que ser receptivo a la corrección del sabio. Mejor es oír la reprensión del sabio. Es mejor la reprensión. ¿Por qué? Porque va a producir cambios en mí. Que alguien me reprenda, que el sabio me reprenda, que el que ama a Dios me reprenda. Debe ser un regocijo para mí. O como dijo el apóstol, ahora soy vuestro enemigo por haberos dicho la verdad. Parece que el ser humano tiende a eso, a reaccionar equivocadamente ante la reprensión, ante la corrección. Estamos en un mundo donde hoy no se puede corregir a nadie, ¿no? Hoy los docentes, las maestras están totalmente limitadas porque no pueden ejercer autoridad sobre los niños, el policía no puede ejercer autoridad en la calle, qué sé yo, y así en diferentes ámbitos, el padre no puede ejercer autoridad sobre los hijos. Estamos en un mundo del revés, ¿no? Y eso por ahí se introduce entre nosotros. ¿Para qué? Para resistir a la corrección, pero es mejor la reprensión del sabio. Que el Señor nos ayude a aceptar esta propuesta de la palabra en este día, que en este momento nos está afirmando esta verdad. Es mejor ser reprendidos. Es mejor ser reprendidos. No nos gusta que nos reprenda. No nos gusta que el médico nos diga, está muy gordo, tenés que bajar de peso. Se va a reventar tu corazón, o lo que sea, ¿no?
no nos gusta que nuestra esposa nos diga, mira, esto está mal, o aquella persona, tened cuidado, porque, ¿no? Las mujeres siempre tienen como un sexto sentido, ¿no? Una percepción de la vida. Y necesitamos eso, la vida se trata de eso, de que nosotros debemos ser, diríamos así, corregibles, enseñables. Deberíamos ser así, que el Señor nos ayude y nos guarde en esta sencillez, ¿no? Tenemos que tener cuidado entonces con los que vienen a adularnos y a decirnos cosas halagüeñas, pero que en el fondo no son provechosas. Dice en Hebreos capítulo 12, una escritura bastante conocida, en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad, es una afirmación, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, y sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. La disciplina, la reprensión, tiene un fruto al final de todo, que fue lo que no tuvieron los fariseos. Los fariseos no tuvieron fruto, sepulcros blanqueados. Eran una planta con mucho follaje, pero sin fruto. Y eso es lo que el Señor nos tiene que ayudar en este día, para que nosotros sepamos valorar la disciplina, ¿no? La disciplina, el tutor, ¿vio? Ese que se le pone a la plantita, cuando la planta se va desviando, usted le pone un palo a la par, algo que esté bien derecho, y lo ata a ese palo, a ese tutor, a esa guía, y la planta entonces se va a enderezar. Si no le pone esa guía, la planta se va a degenerar, se va a deformar. Entonces, tenemos que entender que la adversidad, que es todas estas cosas como el luto, forjan el carácter del cristiano, forjan el carácter del que ama al Señor. Que el Señor nos ayude. Se cuenta que Strauss, que era un compositor muy famoso de vals y mucha música linda, él tenía terror a la muerte. Creo que ni en el velorio de la madre estuvo, porque donde había fiesta él estaba, pero si había muerte, él no quería saber nada con eso. Bueno, hay personas que quieren vivir la vida como si no pasa nada y está todo bien, pero tenemos que prestar atención en este día, especialmente por la palabra, a salir de lo superficial, de lo momentáneo, de lo pasajero, de la fiesta del momento, y venir a tomar en serio la vida y pensar como debemos pensar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, continúa la escritura y dice que la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Bueno, muy sencillo este pensamiento acá. Es un fuego pasajero, porque está hablando de el estrépito de los espinos. Es un fuego que no va a durar, que no va a generar calor, que usted no puede usar para cocinar nada, porque va a levantar una gran llamarada y enseguida no va a haber nada. De eso está hablando, ¿no? De eso está hablando, que la risa del necio, de esta persona que no se pone a reflexionar, es así. Es como algo que momentáneamente parece que está todo bien y estamos de fiesta, pero inmediatamente esto se termina y es simplemente, diríamos así, un espejismo, es un espejismo. Bueno, entonces acá empezamos a ver, y ya para no tomar todo el capítulo, pero es muy interesante este capítulo. Ciertamente dice, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Ya empieza a entrar en este otro tema, ¿cierto? Pero hace una afirmación aquí, que la opresión hace entontecer, diríamos así, aún al sabio. Aún al sabio. O sea, aún el sabio necesita una fortaleza
de espíritu, una fortaleza espiritual, mental, a la hora de atravesar por la adversidad, por la opresión. Y otra cosa, dice que las dádivas corrompen el corazón, la coima, eso que tanto se usa, que corrompe a las personas que están en el poder, el usurpar, el robar, estas cosas que van haciendo daño a una nación y van destruyendo la economía, van destruyendo la estructura social de una nación. Entonces mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Ve? Ya ahí va mostrando también la utilidad que tiene el pasar por diferentes trances difíciles en la vida que nos van a aportar a nuestro espíritu un valor, ¿no? Dice que es mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El sufrido es humilde, es sencillo, pero el que no ha pasado por este proceso se pone altivo, se pone soberbio, no es forma de aconsejarlo, como decía anteriormente. Entonces, acá vamos a destacar este versículo que viene en el versículo 9, no te apresures a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Bueno, dice, yo soy así, yo nací así y voy a morir así. Soy polvorita, ¿no? Hay personas que son así y no se les puede hacer, dicen ni porque saltan como leche hervida, como se dice, ¿no? Y de eso hay mucho por acá. No te apresures en tu espíritu, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Hay que tener las riendas del espíritu para no enojarnos. Los que somos más temperamentales tenemos problemas con eso. Y tenemos que trabajar con eso. Permanentemente estamos trabajando con eso porque tenemos un temperamento. Yo tengo un temperamento muy distinto al temperamento de Gladys, mi esposa. Somos muy diferentes en ese sentido. Y yo necesito siempre tener las riendas bien tirantes para que mi espíritu no se desboque, ¿no? Y no salga con todo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Terrible, es una declaración, es un decreto. Entonces tengamos cuidado con eso, de no dejarnos llevar por las explosiones de ira, de un mal carácter, que el Señor nos guarde. Por supuesto, todos nos enojamos, no es que no nos vamos a enojar nunca, porque el mismo Salomón lo decía anteriormente, todo tiene su tiempo, pero cuando uno vive enojado es un problema, ¿no? O cuando uno vive la necedad es un problema. El punto es encontrar el equilibrio y hacer que cada vez los eventos de enojo, los eventos de ira o de expresiones así, ya sean cada vez más reducidos. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué más? Sigue la Escritura. Nunca digas, primero no te apresures, ahora nunca digas, ya dejamos lo mejor quedó todo atrás, ¿no? Ahora estamos en el no y en el nunca. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cuidado porque tenemos un problema a la hora de mirar para atrás. Tenemos mala memoria, como dijo alguien, y mucha imaginación. Y nos acordamos de los tiempos pasados y empezamos a hacer preguntas fuera de lugar. ¿Cuál es la razón que los tiempos pasados fueron mejores? No fueron mejores. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido conflictos, siempre. La vida siempre ha sido así y quizás para algunos ha sido mucho más dura la vida del pasado que la del presente. Entonces es un error mirar al pasado y pensar que como el pueblo de Israel, ¿no? Que miraron para atrás y se acordaban de los puerros, de los ajos, y se pusieron románticos, se acordándose de la cebolla, dice, que comíamos de balde, dice. De balde, mire cómo falla la memoria a la hora de hacer evaluaciones equivocadas, ¿no? Porque no era de balde, era a punta de azotes, de maltrato, de hambre, de mucha violencia.
ellos comían, sí, ¿verdad? Comían ajo, puerro, cebollas. Sí, sí, claro que sí. Pero no se la llevaban de arriba. Pero cuando llegó la hora de recordar, recordaron mal. Entonces, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor, porque no vas a hablar con sabiduría. Nunca digas. Así que el Señor nos guarde para que no estemos evaluando mal las cosas y renegando del tiempo que nos toca vivir, sino más bien viviendo con agradecimiento. ¿Qué más? Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría es el valor, es el bien más preciado que tenemos. Alguien puede tener ciencia, puede tener herencia, puede tener mucho conocimiento, puede tener dinero. Todo eso es bueno, no es que está mal tenerlo, no es que está mal tener ciencia, tener mucho conocimiento. Está muy bien. Está muy bien, no estamos degradando el hecho de que una persona se capacite, se prepare, tampoco que tenga recursos. Claro que sí, está bien que tenga todo eso, pero cuando eso no está en el lugar correcto y cuando no estamos aplicando sabiduría a nuestra vida, todo eso se devalúa y en realidad ya no sirve para nada. Lo que le da valor a todo eso es el hecho de que nosotros estamos aplicando sabiduría por la gracia del Señor. Gloria al Señor. La sabiduría excede a todo esto. ¿Por qué? Porque la sabiduría da vida. Da vida. Y lo dice el proverbio, ¿no? El principio de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Si la base de mi vida es la sabiduría, todo lo que viene después es, por supuesto, bendición, crecimiento, abundancia de características en mi personalidad que exaltan el poder del Señor, el principio de la sabiduría. Si la sabiduría está bien puesta en donde tiene que estar, entonces todo va a ser diferente. Gloria al nombre del Señor, que el Señor nos ayude. Dice en Proverbio capítulo 3, porque acá el sabio justamente está diciendo proverbios, está diciendo pensamientos que están circulando por su mente. Versículo 7, no seas sabio. Proverbios 3:7, en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Y entonces continúa la escritura aquí, dice... mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? La respuesta es obvia, ¿no? Nadie puede cambiar lo que Dios ya ha determinado. Eso es lo que quiere decir esto. No solamente que lo que Él torció, pero lo que Él ha determinado, lo que Él ha dicho que va a suceder. Nadie puede ir en contra de la obra de Dios. Dios es alto y más alto que nosotros. Ya lo expresó también el sabio anteriormente. Hay uno que está más alto de todo. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo finitos, siendo limitados, pretendemos entender toda la obra del Señor? Pretendemos, en algunos casos, como dice acá, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Queremos enderezar lo que Él torció. Queremos meter la mano donde Él nos dice, no, acá yo estoy obrando. Yo estoy obrando acá. Cantamos muchas veces el coro, aunque no pueda ver, estás obrando. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar eso y dejar que Dios obre? Nos gusta meter la mano donde Dios está obrando y a veces hacemos lío, ¿no? Que el Señor nos guarde de no meter la mano donde no hay que meterla, como cuando la
la mariposa va a salir del gusano o el pollo del huevo. Deje que trabaje ese pollo ahí adentro y que luche para salir, porque eso le va a hacer bien en el futuro cuando esté ya en esta realidad. Lo mismo a la mariposa. Pero a veces queremos meter la mano donde no hay que meterla. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Acá ya hace esta afirmación rotunda que va a hacerla más adelante también, que finalmente lo que llena al hombre es Dios. Es Dios, es Dios. Por eso dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él, que nada encontremos fuera de Dios. Pero ¿qué está diciendo? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Es lo mismo que está diciendo desde el principio. Si hay algún momento difícil, si hay alguna pena, algún luto, saca una lección de eso. Considera, reflexiona, piensa un poquito en lo que estás viviendo y saca la lección y extrae esa lección y aplícala a la vida, y entonces de esa manera vas a obtener una bendición del Señor, y mucho más sabiendo que Dios está en eso, que Dios está obrando a fin de que el hombre nada halle fuera de él. Gloria al nombre del Señor, que el Señor nos ayude porque Dios hizo la adversidad también como el gozo. Todo lo hace Dios y todo lo mueve el Señor, y nosotros tenemos que tener cuidado de prestar atención a las lecciones que el Señor nos quiere enseñar. Gloria a su nombre por siempre. Entonces continúa la lectura y dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Es un llamado aquí a la mesura, a la reflexión. Dice esta escritura: no seas demasiado sabio, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Por qué habrás de destruirte? Y después dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno, tiene que ver, no está diciendo acá que nosotros no tenemos que vivir en justicia ni hacer las cosas bien, sino que está diciendo que nosotros no debemos considerarnos demasiado justos y en esa justicia propia pensar que somos muy justos justamente para juzgar a otros. Entonces, eso es lo que trae destrucción. Cuando yo me creo demasiado justo y demasiado sabio en exceso, como dice acá, entonces esto es lo que trae destrucción. ¿Por qué habrás de destruirte? Eso juega en contra de mí, porque no estoy poniendo, diríamos así, mi fe, mi confianza y mi estado espiritual en el poder del Señor. O sea, no se lo estoy atribuyendo a Dios, me lo estoy atribuyendo a mí mismo, como los fariseos, que tenían su propia justicia y se escudaban en eso, y en esa justicia que ellos tenían, entonces se consideraban capaces de juzgar a otros por esa justicia propia, pero no por la justicia que viene de Dios. Por eso no seas sabio demasiado, dice justo, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Cuando uno hace mucho mal, cuando uno está en defensa propia, está aquel que no quiere perder una pulseada, que no quiere perder una discusión, que no quiere salir en ningún problema, no quiere salir perdiendo, quiere siempre salir ganando. Hay mucha gente así, que no quiere nunca perder nada. Y nos está llamando la atención acá también respecto a esto, de no hacer mucho mal, ni ser insensato. Ser insensato, aquella persona que no entra en razón, que usted le puede dar con un mazo por la cabeza y dice, aunque lo majes, creo que dice una escritura, al necio con un mortero, no por eso lo vas a hacer cambiar. O sea, hay gente que usted no la hace cambiar de ruta, va por allá y va, ¿no?
Usted le dice, mira, acá hay una pared y te vas a romper la cabeza y le da contra la pared, ¿no? Entonces es un llamado a esa realidad. No nos está invitando el Señor a través de esta palabra dicha por el sabio, no es una invitación a vivir de cualquier manera, a hacer lo más malo que podamos y a no ser reflexivos, sino justamente es un llamado de atención, de andar delante del Señor, delante del Señor, como se le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, sé apto, dicen los intérpretes de la palabra, dicen que eso quiere decir ser aptos, es ser perfectos, es ser aptos para caminar con el Señor. Y dice la Escritura también en Hebreos capítulo 13, versículo 21, que el Señor os haga aptos para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces tenemos que ir reflexionando sobre esto, pensando, adoptando cambios en nuestras vidas, como dice acá, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme, aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Presta atención, dice a esto, presta atención a esto y aplícalo a tu vida, porque si haces esto, seguro que te va a ir bien. Así que el Señor nos guarde, hermanos, nos guarde y nos ayude a no ser necios, a no ser... el necio es aquel que se niega a pensar. Él tiene su pensamiento. Me pasa mucho a mí, que yo estoy hablando con personas y yo sé que la persona me está oyendo, escuchándome, pero no está, su oído no está acá, su oído está en otra cosa. Se está escuchando a sí mismo y repite su propia verdad de tal manera que yo me doy cuenta en el diálogo, en el desarrollo del diálogo, que la otra persona no está escuchando. Es un necio que no quiere escuchar, que se niega a pensar, se niega a reflexionar, se niega a aplicar cambios en su vida. Entonces, cuidado porque en el afán de salir con la nuestra, en el afán de salir con la verdad mía, me puedo autodestruir. Que el Señor nos guarde. ¿Qué más dice la Escritura? La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Mire qué tremenda es la sabiduría, ¿no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claro que sí, no hay nadie tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque como para ponerse en el pie de juzgar a otros y de, condenar a otros y ya descartar completamente. El Señor nos guarde de tener ese espíritu y de tener esa acción en nosotros. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Jesús lo dijo, nosotros todos somos pecadores. Bueno, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Acá hay un versículo importante, versículo 21, versículo 22, vamos a prestar atención aquí, ya vamos terminando, versículo 21 y versículo 22. Tampoco, acá hay un tampoco, ¿no? No hagas, no seas, nunca digas, no te apresures, y ahora tampoco. ¿Tampoco qué? Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando diga mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Qué tremendo, ¿no? Qué directa y qué clara es la palabra. Es una invitación a no prestarle oído a todo lo que se oye, tampoco a todas las cosas que se hablan. No te dejes llevar por cuentos, en otras palabras, ¿no? Más fáciles de entender. No te dejes llevar por habladurías, no te entremetas en lo que no tienes que entremeterte, no te involucres en conversaciones que después te van a hacer daño, ¿no? Dice para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque entre eso que escuchas de otro vas a escuchar también de vos y ya entra la amargura, el resentimiento, el sentimiento de revancha, ya quiero salir a patear a alguno, a pelear, a discutir, y eso tenemos que evitarlo. No apliques tu corazón, no apliques tu corazón, no dejes que tu corazón se vaya por ahí. Evita las malas conversaciones. Dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos que cuidarnos de estas cosas. A veces son pequeñas cosas, ¿no? Dice la Escritura, dice, cazadnos las zorras pequeñas porque son las que echan a perder la viña. Cazamos en habladurías y después viene la destrucción. Que el Señor nos ayude, nos guarde, nos libre de ir con personas que tienen esa altura de madurez. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es como si estuviera hablando de alguno de nosotros, porque tenés que tener equilibrio, tenés que tener cuidado, porque también te pasa lo mismo de hablar de otros. Entonces hay que cortar con eso, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, no una vez o dos, sino muchas. ¿Y qué dice el versículo 23 en relación a esto? Todas estas cosas, probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Pensé que me iba a aportar algo, el escuchar, el meterme en conversaciones que no tenía que meterme. Dice el sabio acá, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, o sea, me voy a hacer más sabio. Tenía sabiduría, me voy a hacer más sabio, pero cuando empecé a probar estas cosas, ¿qué pasó? Pero la sabiduría se alejó de mí. En lugar de hacerme más sabio, me hice menos sabio, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto. Vamos a prestar atención a la palabra del Señor, a las advertencias de la palabra del Señor. En este día, doblegarnos delante del Señor. Y ya finalizando, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Bien, ya para finalizar, dejando estos versículos ahí leídos, dice, me volví, fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Me volví y fijé. Esta expresión muchas veces la dice el sabio. Era una persona muy observadora, pero la última observación acá muy sobresaliente es el no al pecado, el no a la maldad, el no a la mujer rencillosa de la cual habla Proverbios. Dice acá, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hay que escapar de la tentación. Hay que escapar de todas aquellas cosas que pueden significar una pérdida en nuestra vida. No solamente lo que dice acá, la mujer que puede seducir, sino que en todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestra existencia, tenemos que huir de lo que nos va a socavar la vida del Señor en nosotros, lo que va a disminuir la vitalidad, el brillo, lo que va a hacer que el perfume que exhalemos no sea un perfume, sino sea un olor desagradable. Para que conservemos ese verdadero perfume, nosotros tenemos que cuidarnos como hemos mirado acá en la palabra del Señor, cuidarnos de mirar para atrás y pensar que lo de atrás fue mejor, pensar que el día del luto no es bueno, que las experiencias negativas no las tengo que vivir. No, tenemos que vivir y quizás aún nuestros propios hijos, los que nos rodean, a veces queremos evitarles ciertas situaciones, pero todos tenemos que pasar por cosas que nos van a llevar a crecer, a madurar. Entonces tenemos que tener cuidado de todas estas cosas, de no pretender ser sabios más de lo que somos, de no, como decía la Escritura, ser más justos ni más sabios en el sentido de pensar que somos mejores que otros. Cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado
de entrar en habladurías, de entrar en cosas que van a corroer ese gozo que hay en nosotros, esa vida de Dios, ese perfume que sale de nosotros. Tenemos que tener cuidado y finalmente cuidarnos de la tentación. Guárdanos del mal, líbranos de tentación, dice el Padre nuestro. Líbranos del mal. Que el Señor nos guarde de tentación, nos libre del mal. Pero nosotros tenemos que saber identificar, como el sabio supo identificar, más amarga que la muerte. Dice que él halló a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Y mire, y en este tema él era experto. Él era experto porque tuvo cientos de mujeres, miles de mujeres. Así que él era experto en este tema. Y él dice que hay problema en ese lado. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Pesando las cosas una por una. Pesando las cosas una por una. Cómo el Señor nos tiene que dar sabiduría para que nosotros caminemos de esta manera con tanto cuidado, pesando las cosas una por una. A veces nos tragamos un buzón, nos metemos en lío, nos metemos en habladurías, hacemos cualquier cosa, vivimos la vida despreocupadamente, pero este día el Señor nos llama a reflexionar las cosas una por una. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre se ha pervertido, se ha desviado del propósito de Dios, y esta es la conclusión que saca aquí, finalizando este capítulo, el sabio Salomón, entre otras reflexiones, también diciendo que lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer, se ve que estaba buscando una mujer que sea de esta calidad, pero no la hallé, no la hallé. Y mire que había buscado. Pero tenemos que tener cuidado con esto último. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que el Señor nos ayude a no buscar las perversiones, a no andar detrás de todas estas cosas que nos pueden sacar la bendición del Señor, pero a buscar al Señor, a reflexionar cómo estamos viviendo y a vivir esta vida con agradecimiento al Señor, vivir esta vida con gozo, con paz, no dejar que nada nos enturbie el alma, que nada nos prive de ser un perfume a los que nos rodean, que la gente que está alrededor nuestro pueda percibir ese olor. Dice el apóstol que nosotros somos olor de Cristo, que donde quiera que vamos llevamos ese perfume de Cristo. Hermano, nosotros somos portadores de la vida del Señor, portadores del perfume de la vida de Dios, y debería ser notable donde sea que estemos, ese perfume, eso que exhala de nosotros, que la gente que nos rodea, que nuestros parientes, nuestros amigos, nuestra familia misma, que nos conoce el día a día, pueda sentir que nosotros exhalamos esa vida del Señor. Ungüento precioso. Gloria al nombre del Señor. Señor, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes a vivirla como tú quieres, Señor amado. Ayúdanos porque quedamos con esta reflexión, Señor, tú hiciste al hombre recto, pero el hombre se ha desviado tras diferentes perversiones. Y cuanto más en este tiempo nosotros entendemos esta escritura, porque nos toca vivir, Señor, en un mundo que se ha degradado y que se sigue degradando hacia lo peor. Pero en este día nos ponemos delante de ti, nos hemos expuesto a tu palabra y te rogamos que por tu poder tú provoques cambios en lo más profundo de nuestro ser. Oro por aquellas personas que no te conocen, que están allí mirando, Señor, y están tratando de entender todas estas cosas, Señor, que tu poder se manifieste sobre ellos, aquellos que no te han conocido, que no han entregado sus corazones a ti, que no se han arrepentido de sus pecados, Señor, en este día, que ellos puedan tener esta experiencia transformadora en lo más profundo de su corazón, Señor. Oro por aquellos que están descarriados, que están alejados, que están tristes, amargados, Señor,
Pon tu mano sanadora en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre. Manifiesta tu poder allí, Señor, en cada hogar, en esta hora, en el nombre de Jesús. Toca los cuerpos enfermos, sánalos ahora, libértanos ahora, en el nombre de Jesús. Trae salud, trae renuevo, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria, alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. Si no conoces al Señor, este es un buen tiempo para encontrarte con Dios, para conocerlo íntimamente, no como un Dios lejano, no como un Dios del cual te han enseñado algunos conocimientos, sino a alguien que puedes conocer personalmente. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, hermano, hermana. Que el Señor te sane si estás enfermo. Que el Señor te levante y que tengas una semana bendecida por el Señor. Dios te bendiga.